Para esta cápsula de vídeo hemos seleccionado un tema que seguramente les va a resultar interesantísimo. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de un tema que hemos visto absolutamente todos, que todos creemos entender, pero en realidad ha cambiado tremendamente a lo largo del tiempo por una razón. Porque las dinámicas del transporte se modernizan y a veces la información relacionada con ellas, sobre todo la que llega a los usuarios viales, pensemos que usuarios viales son todos los que utilizan las vías, es decir, de todos los niveles educativos, de todos los niveles de ingreso y también de todas las regiones que componen un espacio geográfico determinado. Entonces, esta información tiene que progresar en función precisamente de las dinámicas de transporte. Es decir, hablamos de que el teléfono móvil hoy en día es algo que hace parte común y corriente del tráfico vial. ¿Por qué? Porque muchas veces es una ayuda y la mayoría de las veces esto debe tomarse precisamente con pinzas. Pero hace 40 años, como no había teléfonos móviles, pues la información quizás que se proporcionaba a los usuarios era otra, de otro tipo, con otros contenidos y con otros recursos. Entonces, hablaremos en este vídeo sobre la comunicación en seguridad vial a través de los medios de difusión masiva o mass media en referencia al comportamiento de riesgo. ¿Por qué es interesante esto? Porque nunca se ha podido establecer un patrón homogéneo en el comportamiento vial de riesgo. Es decir, aunque encontramos ciertas comunalidades, nos vamos a dar cuenta de que hay diferencias sustanciales entre una década y otra en cuáles son los comportamientos de riesgo más frecuentes. Decíamos que hace 40 años el móvil no era un comportamiento de riesgo porque no existía, pero también hay ciertos factores que incluso estando presentes siempre, como el alcohol o las drogas, pues realmente han cambiado, por ejemplo, en función de la discusión social, de la legislación y otros factores que van a ser importantísimos para entenderlo. ¿Qué vamos a hacer para esto? Vamos a hablar de los 5 periodos principales de la comunicación en seguridad vial, tomando como referencia el caso de España. ¿Por qué? Porque básicamente es el que ha modulado o el que ha liderado a nivel hispanohablante la comunicación en seguridad vial. Sin decir que todos los otros países se han copiado directamente de España, sí que la influencia más grande a nivel de comunicación ha venido allí. Entonces, hablaremos de 5 periodos que vamos a describir con algunos ejemplos y teniendo en cuenta los elementos más relevantes de las campañas desarrolladas durante estos periodos. Estamos hablando de un total de 60 años, más o menos cada periodo dura unos 10, 12 años, en promedio algunos más largos, algunos más cortos, y vamos a pasar de un periodo inicial que era más bien misceláneo a pasar una línea suave a una línea dura, a una comunicación mucho más multivariada e integrativa y finalmente a la famosa década 2011-2020 que ya les voy a explicar por qué es famosa, ¿vale? Entonces, comencemos con la primera, porque seguramente cuando vemos en retrospectiva las cifras de siniestralidad vial de la mayoría de los países hace 60 años, aunque no había tantos vehículos y la movilidad, digamos que tenía otras dinámicas más bien no arcaicas, pero si queremos decirlo de alguna manera un poco más básicas, pues nos damos cuenta de que las cifras eran alarmantes. De hecho, en un primer momento los accidentes de tráfico realmente, como decíamos en otras cápsulas de vídeo y en otros contenidos del curso, se solían tender a asociar con algo accidental. Es decir, está bien que ocurran no porque sean buenos, sino sencillamente porque hacen parte normal de la movilidad. ¿Por qué? Porque había cierta percepción de impotencia relativa, dada la falta de información que había entre la comunidad científica, en el ámbito político y también entre los usuarios viales mismos, lo cual genera pues precisamente una necesidad de informar por lo menos para que las personas sepan más o menos qué es lo que deben hacer o no deben hacer. Tengamos en cuenta también que los procesos de formación y educación vial en este momento eran casi nulos. Sacar quizás una licencia de conducir era quizás tan fácil como ir al banco y hacer un ingreso en efectivo, o quizás incluso más fácil, porque cada vez esto se complejiza más y lo otro en su momento pues realmente era una tarea bastante básica. Entonces, ¿a qué estaba orientado? Estaba orientado a informar a los conductores. A informar más o menos es a suplir las falencias y los grandes agujeros que en ese momento la falta de formación vial dejaba entre los conductores que no sabían cosas tan básicas como desarrollar un proceso de adelantamiento vehicular en carretera.
Entonces nos encontramos aquí a la derecha sencillamente un ejemplo en donde decimos: los adelantamientos son peligrosos, es información pura, efectúelos con prudencia y permítalos con cortesía. ¿Qué nos dice esto? Nos dice todo y nada. Nos dice básicamente que hay algo que, digámoslo así, está investido de un coeficiente más o menos alto de riesgo en comparación con otras conductas, pero hoy en día es algo que sabemos desde el primer día de autoescuela. Pues en este caso, básicamente era tan sencillo el mensaje porque debía estar dirigido a una población bastante general, es decir, a una población que tenía un nivel mucho menor de alfabetización, de contacto con los medios de comunicación más limitado. Seguramente en los años 60, cuando comienza todo esto, pues básicamente eran muy pocas las personas que contaban con el acceso a medios de comunicación visuales, como lo sería la televisión. No había internet y los pósters pues eventualmente se solían ubicar en locaciones muy concretas de las ciudades. En la carretera todavía no se hacía mucho, por lo menos no en el caso español. Entonces era información demasiado general, demasiado vaga, que seguramente contribuía, pero no en una gran medida. Y a eso se debe su baja efectividad, o por lo menos lo que se le puede atribuir a la parte de las campañas. Segundo, ya pasamos de la mera información y en este momento la psicología del consumidor había mostrado que para los años 70 había que ser más amigable con el consumidor. De la forma en que se vendía, por ejemplo, un refresco, una Coca-Cola, se encontraba que mostrando personas semidesnudas o mostrando colores llamativos, quizás se mejoraba la disposición del público para aceptar un mensaje. Pues en este caso, la comunicación en seguridad vial automáticamente tendió a integrar este componente de lanzar mensajes que sean amigables para las personas. Entonces, estos sí que tenían también un contenido informativo, pero no solo hablaban de cuál es la información del qué, sino también le hablaban a las personas del cómo y le mostraban situaciones de la vida cotidiana, como por ejemplo la famosa campaña que vemos aquí, que es la de el casco es el único objeto que es obligatorio aportar. Es decir, que usted puede ir desnudo, pero tiene que llevar el casco. Entonces le estamos diciendo a la persona: mire, la información es esta y además cómo hacerlo. Si quiere ir desnudo, vaya, pero tiene que llevar el casco. Entonces, esto también tiene un target, que es básicamente un punto de referencia y un objetivo, es que la persona fuera capaz de identificar ciertos comportamientos que permitieran aminorar algunos factores de riesgo vial. ¿Tuvo mejores resultados? Progresivamente y evidentemente sí, porque además ya se utilizaban no solo pancartas y no solo, por ejemplo, páginas en los periódicos, sino también anuncios televisados con más frecuencia. Pues en este caso nos encontramos que esto mejoraba la interacción con el usuario. No obstante, parecía que no era suficiente y entonces pasamos del blanco a negro y nos vamos directamente a lo que sería una línea dura. A una línea dura, ¿qué entendemos por línea dura? Pues si antes estábamos tocando las emociones positivas, ahora vamos a suscitar las emociones negativas. ¿Por qué? Porque ya que sabemos cuáles son los factores de riesgo, pues vamos a atacarlos contundentemente. Y no hay mejor manera muchas veces de atacar un factor de riesgo que mostrarle a las personas cuáles son sus consecuencias. Como por ejemplo cuando nos muestran en las noticias las consecuencias de una enfermedad o de un accidente. Pues en este caso se utilizaba bastante esta técnica y se hablaba de los accidentes de tráfico como algo que genera consecuencias nefastas y que podía generar cierta identificación, por lo menos tentativa, entre las personas. Entonces utilizaban mensajes aversivos que elicitaban emociones negativas y al final pues realmente lo que estaba orientado esto no era tanto al qué ni al cómo, sino al qué puede pasar y cuál puede ser la consecuencia de no ejecutar esa información que a través de la formación vial se les había dado a las personas de una manera por lo menos consistente. Entonces se utilizaban muchos coches chocados, se utilizaban sillas de ruedas, se utilizaban bolsas negras y muchos elementos más para ilustrar este tipo de situaciones. No obstante, y aunque pues de hecho esto mostró una mayor efectividad paradójicamente que la línea suave, que las emociones positivas y la identificación con situaciones placenteras como las vacaciones y la playa, en todo caso faltaba un poco más. ¿Qué faltaba? Pues entre otras cosas, mejorar las actitudes de las personas. Es decir, no es solamente el hecho de llegar y darle la información
a las personas o generar emociones positivas o emociones negativas, sino que también hay que pensar que las personas tienen opiniones sobre las cosas y parte de esto tiene que ver con las actitudes. Es decir, en este caso la comunicación multivariada, que es más típica de los 2000, pues integra componentes principales de las anteriores, es decir, sí, hay contenidos emocionales, hay contenidos informativos y también son mensajes generales, porque sigue necesitándose que llegue a todos los segmentos o estratos de la sociedad, pero en todo caso son un poco más complejos. Y su target básicamente es mejorar las actitudes y generar un mayor involucramiento. Acá tenemos un ejemplo, que es una campaña famosa como en carretera de doble sentido, pues doble precaución. Es un mensaje que tiene un poco más de contenido, pero que también le genera a las personas una actitud un poco más cercana a la situación. Y, por supuesto, esta comunicación multivariada, al ser más holística y más integral, tendía a mejorar las cifras. Pero faltaba un concepto que era fundamental, y más que un concepto es una práctica, y es el hecho o el factor político. ¿Qué pasa? Nos vamos a la década 2011-2020, que de hecho se extendió al 2021-2030 por la necesidad de obtener más resultados, ya que estaba funcionando más o menos bien, y es que este es el diseño de la seguridad vial. Que toda la década pasada nos estuvieron bombardeando con el diseño de la seguridad vial, pues ahora tenemos el segundo diseño gracias a los resultados del primero, que se puede decir que son relativamente, aunque no absolutamente positivos. Pues en este caso ya pasamos de la información de las emociones positivas, de las emociones negativas, a lo que son, digámoslo así, las características más complejas, como por ejemplo empoderar a las personas, decirles, es usted capaz de hacerlo a través de la reflexión y del reconocimiento de la responsabilidad como parte de la seguridad vial. ¿Por qué? Porque hay un mayor compromiso político y esto genera, por ejemplo, que se hayan utilizado elementos fundamentales para la comunicación, que es utilizar el sentido del humor, utilizar referentes sociales o personas que son conocidas por toda la población para mejorar la acogida del mensaje, pero también para transmitir un mensaje más complejo y que se pueda operacionalizar de mejor manera. Es decir, estamos hablando de un mensaje mucho más moderno. Ahora, estamos en el año 2022 en este momento y nos queda por actualizar y por mejorar bastante las campañas de comunicación. Y seguramente esto tendrá que ser en la medida en que se vayan desarrollando nuevas dinámicas de transporte, nuevos recursos audiovisuales y también nuevas estrategias científicas para involucrar a la población en la seguridad vial, en la cual espero que todos ustedes lleguen a formar parte. Muchas gracias, espero que les haya parecido interesantísimo este video.